Minca, en Colombia, cerca a la Sierra Nevada de Santa Marta, es uno de esos lugares donde los turistas no solo deciden venir a pasar sus vacaciones, sino también venirse a vivir. Cuando tú te metes a ver en Google y pones Minca, aparecen calificativos como exótico remanso de paz, o la capital ecológica de Colombia, o el lugar holístico de Colombia, en donde encuentras yoga, paz, tranquilidad, naturaleza y todas las cosas holísticas y místicas que ustedes se imaginen, lo encuentran acá en Minca. Acompáñenme a descubrir por qué la gente se viene a Minca. ¿Qué es lo que tiene este lugar? Empecemos. Esta aventura de ir rumbo hacia Minca inicia en Santa Marta, en el Caribe colombiano, en una de las ciudades con más historia de todo Sudamérica. Aquí en Santa Marta se hizo la primera misa católica de todo el continente. Así que vamos a iniciar al nivel del mar y vamos a agarrar la montaña y vamos a subir a 650 metros sobre el nivel del mar. Vamos a pasar del calor infinito de Santa Marta de 32 grados a 25, 27 grados. No sin antes dar una vueltica, un borondón por Santa Marta, rumbo hacia el hotel para agarrar las cosas, mercado público, y vamos para donde los turistas se vuelven locos, para donde los extranjeros aman ir. Camine, Ricky. Dicen que después de la tormenta viene la calma y yo solo espero que eso sea así una vez lleguemos a Minca, porque el lugar desde donde salen los buses rumbo hacia Minca yo no se los puedo explicar. Es un caos, un mercado público de Santa Marta. En este bucecito nos subimos. Dicen que en Minca reina el silencio, la calma y la tranquilidad. Bueno, así se ve llegar al paraíso. La bienvenida a este lugar. Oigan, nos estamos escampando en la casa de quién sabe quién, de una persona desconocida, y estamos yendo rumbo hacia el hospedaje, pero vean por favor cómo llueve. No para de llover súper fuerte. Esto es la selva tropical de Colombia. Bienvenidos ustedes. Hablábamos con una persona acá y nos dice que todas las tardes en Minca llueve. Todavía nos falta caminar unos 200 metros con las mochilas, entonces estamos aquí protegiendo las cámaras y los equipos y demás con nuestro super set de impermeabilidad. Nunca antes visto. Ay no, Ricky, ¿qué es esta aventura? Esto con mochila es muy diferente, Dios mío. Para los que son nuevos en el canal, nosotros viajamos durante 5 años por todo Sudamérica con un motorhome, y es bastante diferente cuando viajas con un motorhome a cuando viajas con mochila, porque este tipo de cosas suceden. Nada que hacer, nos entregamos al agua. Vamos, vamos. Hay casas entre la selva, que nota, y vean alrededor la montaña verde, el trueno atrás, como me dice, bienvenido a Minca. Vean, esto es Minca, por ejemplo, así casual, un restaurante en la mitad de la selva hecho con maderita, casual. No sigan nuestros consejos mochileros de viajar con una maleta de rueditas a Minca. No lo hagan, por favor. No, es que miren cómo son las casas acá, con barranquillo ahí afuera, el jardín. Ay, qué hermoso, qué hermoso. Welcome to Selva Minca. Hemos llegado a Selva Minca. Más que un hospedaje, esto es una reserva, donde dormiremos en la mitad de un bosque reforestado, con alimentación consciente, yoga, tranquilidad, arquitectura sostenible. La promesa de este lugar es que conectaremos con nuestra propia esencia y nutriremos el alma en un retiro en la mitad de la jungla colombiana. ¿Qué tan cierto será? Ya lo descubriremos. Esta es la cara de Ricardo dándose cuenta dónde llegamos.
que él no tenía ni idea. Es que él no había visto ni siquiera una foto. Nada. Yo lo traigo aquí a ciegas. Ay, empezó a llover otra vez duro. Corra, corra. ¿Qué tal? ¿Qué tal el lugar? Gracias, Andrés. Ay, no, esto se ve. ¿Qué tal esta cosa, Ricky? Wow. Ay, no. Ay, parce, no, Ricardo. O sea, ¿dónde vamos a dormir? O sea, cállate tu loco. Lo que es este hospedaje, en la mitad de la selva, vean, todo con arquitectura sostenible, mejor dicho, esto es Guadua. Demasiado bonito, esto es de lo más bonito que hay aquí en la sierra, no tengo duda alguna, el atardecer se está dejando salir, la neblina por el otro lado, como que estamos expuestos a la intemperie, pero el clima es demasiado perfecto, la temperatura es perfecta, esto está muy bien jalado. Estamos felices de estar acá, Dios mío, gracias Madre Tierra, gracias Universo. Dormir en mitad de la naturaleza, en la selva de Minca, es algo que tienes que hacer al menos una vez en tu vida. Vean por favor cómo amanecemos, el lugar tan espectacular. ¡Ay, por Dios! Yo les voy a mostrar un poco el lugar donde estamos ahora que amaneció y después nos vamos a preparar para yoga, porque venir a Minca y no hacer yoga es como no haber venido a Minca. Esta es la vista del lugar. Allá arriba todavía tenemos la luna y sin ningún tipo de puerta ni malla, nosotros dormimos directamente en esa cama con el mosquitero al aire libre. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y el baño dónde está? Para ir al baño tendremos que bajar estas escaleras de aquí y justo por donde entramos, vean la puerta del baño, está la ducha. Vean esto, por favor. ¡Wow! Todo esto es con materiales completamente ecológicos. La ducha tiene esta vista de acá. Y toda la onda vegetariana, alimentación consciente, yoga, esta estructura me hacen sentir en el Bali colombiano. ¡Qué dicha, qué delicia! Preparémonos para el yoga. Acá estoy yo, una persona acelerada haciendo yoga, dejándome llevar por la magia de Minca. El yoga logra, a través de las posturas, la respiración y los movimientos correctos, la perfecta armonía entre el cuerpo físico y la espiritualidad. Es una práctica que tiene miles de años. Hace mucho no empezaba mi mañana con tanta paz y tanta tranquilidad. Primer clase de yoga en tu vida, ¿cómo te fue? Me encantó. ¿Te gustó? Muy chévere, sí. ¿Cierto? Claro, sí. Aparte es que vean el espacio, por Dios, vean el espacio donde uno hace el yoga, o sea, esto es alucinante. Y por allá uno va al spa, por estos lados. Uno pasa este jardincito, aquí le aconsejan a uno andar descalzo siempre. Esto es en barro para hacer el tal grounding. Vean el lugar donde se hace el spa. ¡Ay, no, por Dios! Miren los baños. No. Esto es demasiado tremendo. ¡Wow!
ahora vamos a ir a un desayuno consciente. Hágame el favor. Desayuno para el alma, Riquilín. Verdura, arepitas, bowl de fruta y granola. Todo muy vegetariano y muy sano. Qué cosa tan deliciosa. El desayuno no solo es delicioso, sino que es hecho con puros productos orgánicos. Oigan, el suelo de Minca es uno de los suelos más ricos en nutrientes de toda la región. Usted lo que ponga aquí en el piso, eso va para arriba y crece. Aquí en el hotel tienen una pequeña huerta con flor de Jamaica, hierbabuena, ají, manzanilla, perejil, albahaca, cilantro, menta. Mejor dicho, tienen de todo acá y lo utilizan en la cocina. Salimos de acá rumbo a seguir apaciguando el alma, Ricky. Upa. Nos vamos en el medio de transporte por excelencia acá en Minca, que es moto. Buenas, ¿cómo le va? ¿Estás listo, Rick? Bueno. Pues fácilmente acabamos de hacer el mejor viaje en moto de nuestras vidas, fácilmente, ¿o no? Sí. Y nos deja aquí en Camaji Sauna Spa, entrando a este spa. Vean la entrada de este spa, por Dios. Ya uno no ha entrado y ya está relajado. Sí, o sea, ya desde acá ya uno está, mejor dicho. Ay, toca empezar a hablar pasito, a conectar con el medio ambiente. No, miren esta entrada de este lugar. La persona a la cual vamos a ver se llama Bianca y es conocida aquí en Minca por tener unas manos sanadoras. Muchos extranjeros de todas partes del mundo vienen donde Bianca a relajarse y a calmar dolores del alma y del cuerpo físico. Así que aquí estamos nosotros entrando al paraíso. Esta es la mujer en cuestión. Buenas, Bianca, buenas, mucho gusto. Lisa, bienvenidos a Camaji Sauna Spa. Pues mira, vamos a disfrutar de este lugar hoy, de la naturaleza, de un spa diferente en la selva. Gracias infinitas por donde es. Te sigo. Esta mujer que ustedes ven acá lleva 7 años viviendo en la selva. Para llegar hasta la casa de Bianca debes caminar bastante. Los carros no entran hasta acá. Vive en conexión 100% con la naturaleza. Es una mujer fuerte, trabajadora, viajera, barranquillera, amante de la madre tierra, con un don especial en sus manos, una energía que brota y un aura que se siente desde lejos. Una mujer que decidió, junto con su esposo extranjero y su hijo, sentar raíces en la selva de Minca y construir con sus propias manos el spa más increíble que he visto en toda mi vida. O sea, ¿dónde hemos llegado, Rick? ¿Dónde hemos llegado, por Dios? En la mitad de la selva, en esa casita que ustedes ven ahí atrás, tenemos una sesión de spa, de relajación, mejor dicho. Pura calma. Pura calma. Bianca, te hago una pregunta. ¿Hace cuánto compraste la tierra y cómo estaba cuando la compraste? O sea, ¿cómo fue el proceso? Pues, hace bastantes años, en el 2007, y cómo estaba Minca en aquel entonces, pues tenía mucha problemática social y no había turismo. Había muchísimos más pájaros de los que hay ahora. El río estaba más puro y bueno, pues no ha perdido la magia que siempre ha tenido. ¿Cómo nacen las manos sanadoras de Bianca? Esa idea de armarse un spa en la mitad de la jungla, en la mitad de la nada. Digamos que esta, más que ser mi profesión, es como que yo vine con eso. Esto es de nacimiento. Lo único que me pasó es que recordé en un momento de mi vida que eso era parte de mis dones.
Bianca, ¿de dónde eres? Yo nací en Barranquilla, Barranquilla. ¿Y tu esposo dónde es? de la República Checa. No puede ser, o sea, Jacu nació en Barcelona. ¿cómo? Jacu nació en Barcelona. Vamos a preguntarle ahora al marido de Bianca, que ya está conversando con Ricky, ¿cuál es la magia de Minca? Por lo que yo pienso es la naturaleza, porque siempre que vamos a viajar a Colombia, la naturaleza de Minca es lo que me hace falta. Arborización, el clima, básicamente todo esto. Nos han dejado solos en este sauna. Bianca va a ir a preparar todo el tema para poder hacernos masajes y mientras tanto nosotros vamos a entrar al sauna. Este sauna lo hizo Duender. Oigan, todo lo hizo él. Tablita por tablita lo hizo él. Y adentro también. Nosotros vamos a controlar la temperatura y vamos a controlar todo, pero vean por favor el sauna que se armó Duender. Ricky está completamente desnudo ahí abajo porque la idea es entrar desnudos y salir desnudos, no estar desnudo. Esa es la idea de Minca y de la naturaleza, que viva la desnudez. Vamos para dentro del sauna. Diez minutos aguanté dentro del sauna y ahora vamos para el frío del río. Primera vez que me meto al río de Minca y esto está helado, helado, helado. ¡Ah! La idea es saltar al río. El río está un poquito crecidito. Vean el río. Bueno, y la clave es nunca pelear contra la corriente. Nunca, nunca. Ni en el mar, ni en el río, ni en ninguna parte. Que siempre vamos a perder. Entonces hay que irse hacia los lados. Hágale, hágale. Dejarse llevar. Hágale. Oigan, el spa tiene un baño seco. Muchas veces creemos que baño seco es el equivalente a cochino, a que huele feo y por eso no lo hacemos. En zonas rurales ustedes no se imaginan lo que esto resolvería para muchas familias en Colombia, porque a veces los pozos sépticos que tenemos que hacer debajo de nuestras fincas contaminan como tal la tierra y contaminan como tal el agua. Eso no sucede con esto. La persona se sienta, hace sus necesidades y se cubre con acerrín, porque el acerrín mantiene el nivel de humedad óptimo para que se vaya descomponiendo, ¿de acuerdo? Y aquí pues se lava uno las manos. No, increíble, o Y sea, la funciona maravilla. 10 de 10. O sea, y es impresionante porque no huele. No huele. Mucha gente tiene ese mito como, ay, ¿será que huele? ¿Será que...? No huele. No huele. Y no huele precisamente porque nosotros lo vamos cubriendo con este compuesto. Esto es ceniza que sacamos del sauna. Y entonces mira, la ceniza es súper bactericida. Llegó el momento de sentir las manos sanadoras de Bianca en mi cuerpo. Oigan, lo que me han hablado a mí de estas manos, vamos a ver qué tan cierto es. Y empezó a llover, mi amor. Estamos en plena selva tropical. Bueno, vamos para adentro. ¿Y qué lugar? ¿No? ¿Qué lugar? ¿Cómo describir las manos de esta mujer?
delicadas pero fuertes, sanadoras, transmisoras de buena energía, succionadoras de malas vibras. Lo que pasó en ese lugar no solo fue un masaje, fue un consejo de vida, una mirada hacia adentro para sanar no solo las dolencias físicas, sino también las del alma. Dime que estás en la selva sin decirme que estás en la selva. El aguacero que se ha venido no es normal. Pura paz, pura calma, pura relajación. Muy bueno, pero muy bueno. Todo el lugar, los sonidos, el río, los olores, todo de verdad. Y las manos de esta señora son de otro planeta. O sea, de verdad que tiene una fama en TripAdvisor y en todas partes de wow, y de verdad que sí. Mi amor, ¿qué vamos a hacer en esta lluvia? ¿Qué vamos a hacer? Vamos para el sauna. Vamos para el sauna. Vamos para el sauna. Minca tiene muchísimas magias. Una de las principales es su naturaleza, sus recursos hídricos. Muchas personas con mucha conciencia, como con ganas de verdad de cuidar el medio ambiente, proteger la naturaleza, los recursos naturales. Y pues tiene muchísima magia espiritual también, porque es un valle hermoso y sagrado que está muy cerca del mar. Estamos solo a 13 kilómetros de Santa Marta, entonces es de fácil acceso. No, pues, ¿qué les puedo decir? Tienen que venir para descubrirlo y por ustedes mismos. Eso es verdad, hay que venir para darse cuenta, la magia de Minca hay que vivirla. Salimos de donde Bianca y nos transportamos en moto al centro de Minca. El centro de Minca realmente es una calle que es como que la más concurrida y donde puedes ver lo multicultural que es este pueblo. Aquí sí se ven todos los turistas extranjeros. De todas partes. De todas partes y todos los negocios de los extranjeros que han venido a poner acá sus negocios. Es verdad. Entonces vamos a dar una vuelta en esta calle principal. Me parece increíble estar caminando esta calle porque hace unos 15 años más o menos era imposible de caminar por acá porque había presencia de grupos armados al margen de la ley. Acá estuvo presente los paramilitares y la guerrilla, así que no se podía caminar por Minca ni por sus alrededores. Incluso Bianca, cuando compró su terreno, ella dice que hay muchas problemáticas sociales, así que me emociona estar en lugares así, en lugares donde antes no se podía estar y ahora está lleno de turismo y extranjero. Por ejemplo, es un pueblo que tiene una panadería francesa con pan de chocolate. Y obviamente había que comprar miel de la sierra, sabor natural, granola artesanal fresca y sabrosa también de estos lados. Obviamente teníamos que probar el pan de chocolate. Si usted viene a Minca, venga y pruebe el pan de chocolate con cacao de Minca, mi amor, de Minca. La gente en Minca viene a buscar una experiencia mística, holística, consciente. Así que uno ve muchos avisos ofreciendo, por ejemplo, brownies que te ponen feliz, honguitos que te hacen feliz. También ve mucho comida gluten free, por ejemplo, o ves mucho también comida vegana, vegetariana. Es toda una onda de ser conscientes y de la naturaleza y demás. Hola.
ver una ducha con vista, Ricardo? Sí. ¿Quieres ver una ducha Esta con es la, vista? esta es la de esta. Mira, se me vio una pucheca. Vean por favor la ducha y la vista. A continuación de Guaduales, mejor dicho, acabo de ver pasar un tucán y todo. ¡Oh! Tuviste 2 tucanes. Y la vista de el baño. Cuando un baño no tiene espejo así full, si no hay al ladito, eso es buena seña. Para no tapar la vista. Ya estoy bañada y arreglada. Es difícil salirse de esa ducha paradisíaca donde se ven tucanes. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Nos vamos a despedir de este lugar que nos dio tanto, de verdad que sí. ¡Qué paraíso en Colombia! Y vamos a ir a desayunar de manera consciente y a conocer el río que pasa por acá. Nos despedimos de este lugar con la alimentación más deliciosa del mundo entero. Oigan, pancakes de espinaca con piña, con banano, con granola, con semillas de chía. Y Ricky, unos huevitos con cebolla y tomate, verdura y pancito de masa madre. Todo de la huerta, delicioso, fresco, orgánico. ¡Wow! Top. Oigan, yo no me quería ir sin mostrarles una historia increíble. Ella es Sandra y vive por estos lados. Imagínense vivir en este paraíso. Hace 8 meses, es de Medellín y se las presento. Sandra, hola. Una pregunta, Sandra. Sí. ¿Por qué Minca? 8 meses en Minca. ¿Por qué acá? Bueno, yo vine en noviembre y eso fue en enero. Yo sentía como que la sierra me llamaba. Y yo decía, yo tengo que ir a la sierra, yo tengo que organizar algo. Cuando uno proyecta y muchas veces como que el corazón llega primero que lo que llega al cuerpo. Mi primo es socio de este proyecto y él en noviembre me llamó y me dijo, Sandra, mira, la administradora de Selva Minca se va de vacaciones, ¿te gustaría irte 2 meses a hacer el reemplazo de ella? Y yo, de una, yo amo la selva, amo la naturaleza, amo los ríos, es el lugar donde mi alma es más feliz. Entonces, después de los 2 meses me dijo, bueno, ¿te gustaría quedarte? Y yo inmensamente agradecida dije que sí y aquí estoy. Ahora vamos a ir a conocer el río. Un consejo no pedido. Búscate un hospedaje que tenga acceso al río. El problema con los lugares que son muy públicos es que en fines de semana se llenan un montón. Entonces poder tener este paraíso aquí en Selva Minca, que el río pase por el lado como tal del hospedaje, de verdad que una ganga. ¿Qué les puedo decir yo, señores? Esto es Minca, el río más espectacular del mundo, la cascadita más divina. Qué colores, qué humedad, qué lugar. En serio que yo pensaba que yo iba a llegar a Minca y me iba a ir siendo la misma persona, pero me doy cuenta que no, que fue una experiencia extremadamente sanadora que jamás pensé que iba a vivir en estos días, como que no estaba preparada para vivirlo tan intensamente. Le agradezco a Minca con todo el corazón por cambiarme la mente, por tranquilizarme, por calmarme y por llenarme de energía.